Bueno, vamos con la pregunta número 18. Dice, la tabla muestra información referente a las edades y al deporte practicado por un grupo de estudiantes de un colegio, ¿sí? Entonces tenemos las edades, los diferentes deportes que practican y el total. Podemos ver de que para un estudiante de 13 años hay 10 que practican fútbol, 3 baloncesto, 9 voleibol, para un total de 22 estudiantes. Y estudiantes de 13, 14, 15 o más años que practican fútbol son estos que están aquí, para un total de 18. Eso como para entender mejor la tabla. Dicen, para la inauguración de los juegos intercursos del colegio se debe elegir al azar uno de los estudiantes para llevar la antorcha. Entonces tenemos tres posibilidades. Dice la número 1. La probabilidad de que el estudiante tenga 14 años es igual a la probabilidad del estudiante que tenga 15 años o más. Si nos damos cuenta, los estudiantes que tienen 14 años son todos ellos. 6 que practican fútbol, 1 que practica baloncesto, 12 que practican voleibol, para un total de 19. Dice que es igual a la probabilidad de estudiantes que tienen 15 años o más. Son 2 de fútbol, 2 de baloncesto y 15 de voleibol, por un total de 19. Lo cual es cierto que esas dos probabilidades son iguales. La opción 2 dice, la probabilidad de que el estudiante practique baloncesto, entonces miramos a la columna baloncesto, son 6, es menor que la probabilidad de los estudiantes que practican voleibol. Si miramos a la columna, la probabilidad, tenemos que 36 estudiantes practican voleibol, por lo tanto es cierto que la probabilidad de que los estudiantes que practican baloncesto es menor que los estudiantes que practican voleibol. Esta opción es válida. Vamos con la número 3. La probabilidad de que el estudiante tenga 13 años y practique voleibol, 13 años y practique voleibol, son 9. Es mayor que la probabilidad de los estudiantes que tengan 13 años y practiquen fútbol. Esto no es cierto. No es cierto que la probabilidad de los estudiantes que practiquen voleibol y tienen 13 años sea mayor que la probabilidad de los estudiantes que practiquen fútbol y tengan la misma edad. Por lo tanto, las opciones válidas aquí son la 1 y la 2. Si buscamos en las respuestas, tenemos que viene siendo la opción A. Es la única que me dice que es la 1 y la 2. Vamos con la pregunta número 19. Dice, para cercar un jardín se compraron dos tipos de malla, A y B. Del tipo A se compraron dos rollos de 25.5 metros cada uno. Y del tipo B se compraron dos rollos con 7 metros menos que un rollo del tipo A. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes procedimientos permite determinar correctamente la cantidad de metros comprados para cercar el jardín? Entonces, podemos ver de que para determinar la cantidad de malla total comprada, tenemos que sumar la cantidad de rollos de la malla A más la cantidad de rollos de la malla tipo B. Entonces, la cantidad de rollos de la malla tipo A dice que son dos rollos de 25.5 metros. Por lo tanto, es lógico colocar 2 por 25.5, que corresponde a la malla A, más dos rollos de 25.5 menos 7, dado que es la condición que nos dicen para la malla B. Entonces tenemos cantidad de malla tipo A comprada más cantidad de malla tipo B comprada. Si miramos las opciones que nos da la pregunta, la A es muy parecida a la opción que nosotros acabamos de determinar, pero difiere en que en vez de colocar menos 7 metros, colocó más 7 metros, lo cual no es correcto. Para la opción B, nos damos cuenta que únicamente tienen en cuenta la cantidad de rollos tipo B comprado. Y en la opción C, la expresión que está aquí, indudablemente no me permite determinar a mí la cantidad de rollos que se compraron de los dos tipos. Por lo tanto, la opción D, que no la he escrito, corresponde a la que nosotros hemos encontrado acá. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. Bueno, vamos con la pregunta número 20. Para ella partimos de este gráfico. En este gráfico, de acuerdo al enunciado, me dicen que tenemos dos zonas verdes, zona S, zona verde S y zona verde L, las cuales son iguales.
Si esas dos zonas verdes son iguales, significa que los dos triángulos pues son iguales. Y miren que tenemos ángulos betas iguales y ángulos alfa iguales. Entonces, la pregunta 20 dice, un taxi que parte del centro hacia la iglesia de San Mateo a velocidad constante no puede continuar por la avenida central y debe desviar por una de las dos vías alternas, bien sea la avenida S o bien sea la avenida L. Para gastar menos gasolina, el taxista debe. Bueno, para saber el recorrido que debe hacer el taxista, debemos conocer cuánto mide cada lado de este triángulo para así poder determinar la distancia que debe recorrer. La distancia que hay de aquí a acá es la misma distancia que hay de aquí a acá. Y la distancia que hay de aquí a acá es la misma distancia que hay de aquí a acá. Entonces, aquí por aparte he resuelto el triángulo. Este triángulo que está aquí es este mismo. Estos 10 metros son los 10 metros que aparecen acá. Estos 60 metros son los 60 metros que aparecen acá. Y estos 30 metros son los que aparecen acá. Bueno, vamos a hallar las longitudes que nos hacen falta, que sería esta de aquí y esta distancia de acá. Entonces, para hallar esta distancia de acá, aplicando proporcionalidad, tenemos que la longitud de este triángulo pequeño sobre la longitud de este triángulo grande, repito, esta longitud de este triángulo pequeño sobre esta longitud de este triángulo grande sería entonces x sobre x más 60. ¿Por qué x más 60? Porque la longitud de esta que está acá sería 60 más x. Es igual a 10, que es la base del triángulo pequeño, sobre 30, que es la base del triángulo grande. Multiplicando en cruz tenemos que 30 por x da 30x, igual 10 por x da 10x y 10 por 60 da 600. Este 10x que está positivo aquí lo pasamos acá a restar y 30 menos 10 pues me da 20x igual 600. Este 20 que está multiplicando pasa a dividir al 600 y tenemos que 600 dividido 20 me da 30 metros. Significa que la distancia que hay de aquí a acá es de 30 metros. Y la distancia total que hay de aquí a acá va a ser de 90 metros. Ahora, para hallar esta longitud que está acá, bueno, yo quise hallar esta longitud que está acá, aplicando el teorema de Pitágoras. La hipotenusa sería este lado que está aquí. Tenemos la hipotenusa, que serían 30 metros al cuadrado, menos, porque cada vez que vamos a hallar en un cateto tenemos que restar la hipotenusa menos el valor del cateto que conocemos. Entonces 30 metros cuadrados elevado a la 2, perdón, menos 10 metros elevado a la 2. Entonces ese cateto será igual, 30 metros elevado a la 2 me da 900 metros cuadrados menos 100 metros cuadrados. Esta potencia pasa como un radical, sería la raíz cuadrada de 800, que es la resta de 900 menos 100. Eso me da aproximadamente 28.28 metros, que es la distancia que hay de aquí a acá. Ahora, la distancia que hay desde aquí hasta acá, pues la hallamos otra vez con Pitágoras. Tenemos esta longitud que sería la hipotenusa, que mide 90 metros, la suma de estos dos sería 90 metros cuadrados menos 30 metros cuadrados, que es este cateto que está acá, sería la base. Entonces 90 metros elevado a 2 me da 8100 metros cuadrados menos 900 metros cuadrados, que resulta de 30 metros elevado a la 2. Nuevamente pues el exponente pasa como un radical, tenemos que 8100 metros cuadrados menos 900 metros cuadrados me da 7200 y la raíz cuadrada me da aproximadamente 84.84 metros. Entonces ya conocemos la distancia que hay de aquí a acá, que es 84.84 metros, ¿correcto? Tenemos la distancia que hay de aquí a acá, que serían 90 metros, y la distancia de aquí a acá, que serían 30 metros. Al ubicarnos ahora en este triángulo, tenemos entonces que estos 84.84 metros vienen siendo estos de aquí, ¿sí?, que son estos mismos de acá. Estos 30 metros que están aquí son los mismos 30 metros que están acá, y estos 90 metros que están aquí son estos mismos de acá y son estos mismos de acá. Entonces vamos a mirar las opciones. La opción A dice, el taxista debe desviar por la avenida L porque el ángulo beta es mayor que el ángulo alfa. Bueno, miremos a ver si eso es cierto. Aplicando razones trigonométricas tenemos que seno de beta es igual a cateto opuesto. Seno de beta es igual, utilicemos este triángulo, seno de beta es igual a cateto opuesto, que sería 84.84 metros, sobre la hipotenusa, que serían 90 metros.
Despejando el ángulo tenemos que beta es igual a seno a la menos 1, ¿sí?, de esta división. Al resolver esto con la calculadora nos da 70.5 grados. Ahora hallemos el ángulo alfa. Tenemos entonces por definición, o nuevamente, este es el ángulo alfa, seno, alfa es igual a seno cateto opuesto sobre hipotenusa, 30 metros sobre 90 metros, que es lo que tenemos acá. Despejando alfa tenemos que es igual a seno a la menos 1 de esta división y nos da 19,5 grados. Aun cuando eso es cierto, no significa que este sea el camino más corto y ya vamos a darnos cuenta por qué. B. Elegir cualquiera de los dos desvíos porque las zonas verdes son iguales. Sí, es cierto que las dos zonas verdes, que es todo esto, son iguales, pero eso no significa que efectivamente cualquiera de los dos caminos va a dar lo mismo. Vamos con la C. Desviar por la avenida S porque recorrerá una distancia menor. Verifiquemos esto. Si ubicamos el taxi acá, pues la distancia que va a recorrer aquí son 90 metros más 30 metros, que me darían 120 metros para llegar a la iglesia aproximadamente. Esta distancia hasta acá. Si el taxista toma la avenida L, va a recorrer una distancia X aquí que no conocemos todavía qué vale. Pero lo cierto es que por acá serían 90 metros y si regresa por acá serían 84.84 metros, lo cual me va a dar 174.84 metros. Por lo tanto, el camino es más corto si se desplaza de esta manera que desplazándose de esta manera. La opción C sería la válida hasta el momento. Miremos la D. Desviar por la avenida L porque la zona verde L es más pequeña que la zona verde S. Bueno, aun cuando esta parte que está aquí... Bueno, pregunta 22. La alcaldía decide tomar una parte de la zona L para hacer un parqueadero, sin que se altere la forma triangular inicial. Entonces, este sería el parqueadero. Este quedará ubicado en la esquina de intersección de la avenida L y la avenida M. Aquí no está escrito, pero esta es la avenida M. Y el lado que da a la zona verde debe medir 10 metros. Es esta distancia que está acá. De la zona el ingeniero afirma que A. La nueva zona tiene que tener medidas iguales para conservar la forma triangular. Esta zona del parqueadero, si hacemos referencia a ella, no puede tener medidas iguales porque si hablamos en un triángulo, la hipotenusa siempre será mayor que cualquiera de los dos lados. Por lo tanto, pues esa no es la opción. B. Las medidas de la zona de parqueo no se pueden saber pues los datos suministrados en el plano no son suficientes. Pues esta es mentira, dado que ya nosotros sabemos cuáles son las medidas del parqueadero. Sabemos que esta distancia es de 30 metros, esta es de 10 metros, tal cual como le indicaron acá, y esta es de 28.28 metros. C. La zona de parqueadero ocupará la cuarta parte de la zona verde L. Esa opción no es cierto porque si hacemos la operación, el área del parqueadero sería, la base sería 10 metros y la altura sería 28.28. Tenemos entonces 28.28 por 10 base por altura dividido 2 me da 141.4. Coloquemos aquí 141.4 metros cuadrados. Ahora miremos el área grande. Entonces el área grande tenemos la altura que es esta, 84.84 por 30 metros. Entonces 84.84 por 30 metros dividido 2 da 1272,6 metros cuadrados. Y si dividimos eso entre 141.4 nos da 9. Significa que no es cierto que la zona sea la cuarta parte. Y la D dice, el costado de la zona del parqueadero que da la avenida L, o sea, debe medir 30 metros. Pues efectivamente esa es la opción correcta porque esa fue la medida que nosotros encontramos ahorita que resolvimos todo este procedimiento.
Bueno, vamos con la pregunta 23 y la pregunta 24. Dice el enunciado. En los frascos de pintura de cierta marca se especifica que para disminuir la tonalidad de la pintura en un 5% se debe agregar la mitad o X medios, ¿sí? De pintura blanca por cada X de pintura de color, ¿sí? Entonces vamos con la pregunta número 23. Dice, un estudiante de publicidad cuenta con 40 centímetros cúbicos, X es igual a 40, pero para su trabajo requiere mínimo 50 centímetros cúbicos de la misma. Él asegura que puede mezclarla con 10 centímetros cúbicos de pintura blanca siempre y cuando la tonalidad no disminuya más de un 25%. Respecto a agregar los 10 centímetros cúbicos de pintura blanca, el estudiante debe tomar la decisión de... Bueno, vamos a mirar. X es igual a 40, ¿sí? Si tomamos la mitad serían 20. Significa que si a 40 centímetros cúbicos de pintura verde le agregamos 20 centímetros cúbicos de pintura blanca, la tonalidad va a disminuir en un 5%. Pero él necesita son 50, por lo tanto lo que va a agregarle son 10 centímetros cúbicos, o sea, esos 10 centímetros vienen siendo una cuarta parte de 40. Entonces, si la mitad me rebaja la tonalidad en un 5%, una cuarta parte, ¿en cuánto porcentaje me la va a disminuir? Entonces, resolviendo esta ecuación tenemos que es un cuarto por 5 dividido un medio. Al hacer esta operación nos da que X es igual a 5 medios, lo que equivale a decir 2.5%. Entonces, si el muchacho le agrega los 10 centímetros cúbicos de pintura blanca a los 40 centímetros cúbicos de pintura verde, pues le va a bajar la tonalidad en un 2.5% nomás. Entonces miremos las opciones. A, agregarlos, ya que la tonalidad disminuiría tan solo en 2.5%. Esa opción es correcta porque fue lo que encontramos aquí. B, agregarlos, ya que la tonalidad disminuiría tan solo en 10%. Eso es falso porque ya vimos que es 2.5. No agregarlos, ya que la tonalidad disminuiría en 50%. Mentiras. Y no agregarlos, la D, ya que la tonalidad disminuiría en un 60%. Entonces ya nos dimos cuenta que la opción correcta es la A, porque al agregarlo disminuye en un 2.5%. 24. Un artista ha tomado cierta cantidad de pintura verde y por equivocación la ha mezclado con pintura blanca, que equivale en cantidad a la tercera parte de la inicial. Ante la equivocación, el artista decide agregar la misma cantidad de pintura verde inicial para recobrar la tonalidad. El resultado que el artista obtiene luego de las mezclas indicadas no es el que él espera porque, bueno, miremos. Inicialmente él tenía 3 partes de pintura verde, luego le agregó 3 partes más para un total de 6 partes. Eso significa que la pintura blanca fue solo una parte, la cual equivale a un sexto de la pintura verde que él agregó. Entonces, nuevamente, regla de 3, la mitad me disminuye el 5%, pues un sexto, ¿cuánto será? Nuevamente, un sexto multiplicado por 5, y ese resultado dividido en un medio me da 5 tercios, lo que equivale a 1,67%. Miremos las opciones. A. Para recobrar la tonalidad debió agregar tanta pintura verde como la que agregó por equivocación. Bueno, esa no es una opción. B. La tonalidad de la pintura disminuyó aproximadamente en 1,66%. Vemos que esa opción es correcta porque fue el dato que nosotros obtuvimos acá, ¿sí? Entonces, si miramos las opciones C y la opción D, pues ellas ya no son válidas porque dicen C. Para recobrar la tonalidad debió agregar en pintura verde 5 veces la cantidad de pintura que agregó por equivocación. Eso no es cierto. Lo mismo que la D dice la tonalidad de la pintura disminuyó aproximadamente en 3,33%. Pero ya vimos que eso no es cierto porque disminuyó en 1,67. Por lo tanto, la opción correcta es la B. Bueno, vamos con la pregunta número 25. Dice, ¿cuántos cubos pequeños de arista 3 centímetros caben en una caja de dimensiones 12 decímetros por 6 centímetros por 9 centímetros? Bueno,
Pues lo que debemos hacer aquí es hallar el volumen del cubo y hallar el volumen de la caja y luego hacer la división para determinar la cantidad de cubos que caben aquí. Pero tenemos un inconveniente. Acá nos habla de 12 decímetros. 6 centímetros, 9 centímetros. No podemos hacer la operación directamente porque las unidades no coinciden. Entonces, 12 decímetros equivale a decir 120 centímetros. ¿Por qué? Porque un decímetro tiene 10 centímetros. Entonces, estando las tres en la misma unidad centímetros, pues al hacer la multiplicación, recordemos que el volumen es largo por ancho por alto. Sería entonces 120 por 6 por 9 nos da 6.480 centímetros cúbicos. Eso al dividirlo en 27 pues nos da 240 cubos, son los que caben en la caja. Por lo tanto, la opción correcta, de acuerdo a la que tenemos, sería la C, que es la que nos dice 240. Las otras opciones son 120, 24 y 12. Entonces, respuesta correcta, la C.